Buenas noches. A continuación voy a mostrar el trabajo denominado Unidad Didáctica, los números figurales, una mirada desde la teoría de las representaciones, a cargo de mi persona, Jorge Mario Usuga Guisado, con la asesoría del doctor León Alexander Valencia. Esta primera diapositiva hace uso de las representaciones para que nos vayamos ambientando en lo que es la estructura del trabajo. Se puede observar la representación en puntos de los primeros tres números cuadrados, iniciando por el número 4, luego el 9, luego el 16. También aparece una representación del expositor por medio de una fotografía. El contenido de la exposición es el siguiente. Iniciaremos con la justificación, a continuación el planteamiento del problema, posteriormente la pregunta de investigación, luego los objetivos, seguido el marco teórico, la metodología y las conclusiones. La propuesta nace a raíz de la vivencia diaria de maestros y maestros, de los que escuchamos constantemente sus angustias cuando a la hora de generar procesos relacionados con la generalización se trata. Y es que llegada la hora nos quedamos sin las suficientes herramientas que desde lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico nos proporcionen una alternativa de las tantas que puedan haber, según diferentes contextos, para abordar dicho problema, pero que permitan este abordaje para que sea sistemático y con el suficiente rigor y que del mismo modo se pueda ir dando un desarrollo paulatino a este complejo proceso, como lo es la generación, son realmente pocas. Desde los lineamientos y estándares curriculares se plantea que un estudiante desde sus primeros años de escolaridad debería estar experimentando con la generalización y el descubrimiento de patrones, lo que posteriormente le permitirá desarrollar habilidades y competencias tales como razonar, comparar, deducir, extrapolar, entre otras. Iniciar, desarrollar y potenciar el proceso de la generalización en estudiantes del grado octavo es y siempre será una tarea titánica para los docentes y un problema complejo para los estudiantes. Pero cuando el alumno llega a este nivel es donde aparecen los obstáculos y dificultades de orden cognitivo, procedimental y axiológico, generando angustias, apatías, desánimos y hasta deserción escolar. La pregunta de investigación fue cómo abordar el proceso de la generalización mediado por los números figurales, sistema este que permite diversos registros de representación. Vamos ahora con los objetivos. Primero el objetivo general. El objetivo general fue diseñar una propuesta de unidad didáctica utilizando los números figurales como mediadores en el desarrollo comprensivo del proceso de generalización, apoyado en la teoría de las representaciones de Raymond Duval. Los objetivos específicos fueron diseñar las guías instruccionales con las que los estudiantes desarrollarán las actividades propuestas, utilizar material concreto para posibilitar la construcción por parte de los estudiantes de las estructuras geométricas, recoger las percepciones de los estudiantes con respecto al estudio, utilizar los números figurales como fuente de patrones y modelos para el trabajo con la generalización, mostrar las relaciones que se pueden descubrir entre los números figurales como un primer paso en la conceptualización con solo la observación de los sistemas de representación en puntos. Propiciar experiencias con procesos de generalización y búsqueda de patrones como posibilidad de acercamiento a la noción de variable. Explicitar actividades cognitivas que surgen de manera natural al trabajar con este sistema. Explicitar algunas estrategias didácticas aplicables al tema de los números figurales que permitan el acercamiento a conceptos como término enésimo, suma de los n primeros términos y su simbolización. Posibilitar percepciones de la variación a partir del análisis de los números figurales representados en tablas y otros sistemas de representación. Identificar y describir las estrategias utilizadas por alumnos de octavo grado de bachillerato en una tarea de generalización basada en la utilización de números figurales. Destacar el carácter ineludible de las representaciones gráficas para comprender las estructuras numéricas. Pasando al marco teórico de la propuesta, iniciaré describiendo lo que significa el término generalización. Se puede iniciar diciendo que la generalización no es una actividad exclusiva de las matemáticas, en tanto que cualquier actividad científica se ve enfrentada de una u otra manera a la tarea de generalizar, en el intento, por ejemplo, por dar definiciones, clasificar objetos o tomar decisiones a partir de la repetición de una serie de sucesos o del análisis de un determinado patrón. La actividad matemática del estudiante entonces tiene un objetivo primario y es hacer que alcance esquemas generales de pensamiento, es decir, que se pueda ante una determinada situación reconocer lo particular a partir de lo general y a la inversa, reconocer un caso particular a través de clases generales de problemas. Con esto entonces es posible decir que lograr la generalización no se da rápidamente ni de manera sencilla, pero una vez logrado cierto nivel es necesario que esta capacidad pueda ser utilizada para solucionar problemas y seguir avanzando hacia niveles superiores, construyendo otras generalizaciones a partir de las ya construidas. Ahora voy a presentar de manera muy sucinta los elementos más importantes de la teoría de las representaciones, dado que esta posee un cuerpo bastante robusto de elementos conceptuales y estructurales que la hacen rica pero a la vez compleja. Para la adquisición de un
conocimiento matemático y los procedimientos que permitan su manipulación o aprendizaje, se requiere tener presente la noción de representación, en tanto que la naturaleza abstracta de las matemáticas obliga precisamente a recurrir a un conjunto de símbolos que permitan hacer su construcción, su manipulación y comunicarla. Además, porque para diferenciar un objeto matemático de su representación, se hace estrictamente necesario varios registros de representación de este mismo objeto. Será el paso entonces de un registro a otro en la representación de un objeto matemático lo que provocará los problemas de aprendizaje. Vamos a utilizar acá el término registro de representación en lugar de representación semiótica, pues como recomendación del mismo autor en todos sus trabajos. Entonces, ampliando lo anterior, sucede muy a menudo que las personas confundamos objetos matemáticos con su representación. O sea, se termina estudiando la representación y no el objeto matemático. En otras palabras, terminamos por estudiar, por dar un ejemplo, la representación cartesiana de las rectas y no las rectas propiamente dichas. Es por esto que se necesitan varios registros de representación. En palabras de Duval, el éxito o el fracaso de la enseñanza de las matemáticas será lograr que los estudiantes sean capaces de hacer cambios de registro de representación. Voy a mencionar ahora algunas clasificaciones que se hacen de los tipos de representaciones, junto con algunos procesos y actividades cognitivas que están ligadas a ellas. Las representaciones conscientes son de carácter intencional y se caracterizan por la mirada que hace el sujeto de alguna cosa que toma ipso facto el estatus de objeto. El paso de lo no consciente a lo consciente se denomina objetivación, que no es otra cosa que descubrir lo que no se sospechaba. Otra clasificación se da cuando se coloca en juego la oposición externo-interno, siendo lo externo lo directamente perceptible a través de los sentidos por parte del sujeto y lo interno pues aquello que no lo es. De esta manera las representaciones externas, que por su naturaleza son semióticas, recordemos que lo semiótico es todo lo relativo a los símbolos, cumplen una función comunicativa, de objetivación, de tratamiento y de conversión. Las representaciones internas le son propias a cada sujeto y solo son comunicables cuando precisamente éste utiliza una representación externa. Del cruce de estas cuatro se obtienen otras tres: las mentales, las computacionales y las semióticas. Entonces, de la combinación interna consciente aparecen las mentales, que son las que permiten mirar entre comillas, el objeto en ausencia total de significante. Se explican con ellas los conceptos, nociones, ideas, fantasías, creencias, es decir, todas las proyecciones más difusas que un sujeto refleje de todos sus conocimientos. Del cruce interno no consciente provienen las computacionales, que son aquellas cuyos significantes no se requieren de la mirada al objeto y permiten una transformación algorítmica. Estas permiten expresar la información interna de un sistema de modo tal que la hacen direccionable, recuperable y combinable al interior del mismo sistema. Y del cruce externo consciente provienen las semióticas, que son los gráficos, el lenguaje, los símbolos, etc. Estas, de hecho, pues son como las más importantes en el estudio de las matemáticas. Nuevamente remarco la tesis de que para el aprendizaje de un objeto matemático es indispensable recurrir a la utilización de varios registros de representación, que a su vez presuponen la puesta en marcha de tres actividades cognitivas fundamentales: la formación, el tratamiento y la conversión. Haré énfasis en estas dos últimas, dado que son las de mayor relación con la actividad matemática. El tratamiento de una representación es la transformación de una representación en otra representación en un mismo registro. El tratamiento es, pues, una transformación estrictamente interna en el registro. Utiliza las posibilidades de funcionamiento propio del sistema. Por ejemplo, la paráfrasis o las reformulaciones en lengua natural, el cálculo con un sistema de escritura de los números, la anamorfosis con las representaciones icónicas, las reconfiguraciones con el registro de figuras geométricas. Así entonces, el cálculo es una forma de tratamiento propia de las escrituras simbólicas. La reconstrucción de figuras es un tipo de tratamiento de figuras geométricas. En la diapositiva podemos ver una operación o una actividad de tratamiento en la que una circunferencia a través de una anamorfosis se convierte en una elipse. La conversión es una transformación de la representación de un objeto en un registro inicial o llamado registro de partida
en otra representación del mismo objeto en un registro llamado de llegada, conservando la totalidad o solo una parte del contenido de la representación inicial. En este sentido, entonces, la representación del objeto en el registro de llegada no necesariamente tendrá el mismo contenido que su representación en el registro de partida. Por ejemplo, la descripción es la conversión de una representación no verbal por medio de un esquema, figura o foto en una representación lingüística. En la diapositiva vemos el cambio de registro del objeto matemático número triangular. Pasa de una configuración en puntos a una configuración simbólica algebraica. La conversión presenta dos características que no se encuentran en el tratamiento y que cimentan una operación que es cognitivamente mucho más compleja y más evolucionada. Las dos características son: la primera es que es orientada. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario precisar cuál es el registro de partida y cuál es el registro de llegada. Y puede ser congruente o no congruente. Estos últimos términos son elementos conceptuales bastante potentes e interesantes para que salen su tratamiento de los objetivos del trabajo. Por lo tanto, pues no voy a ahondar mucho en ellos. Es importante mencionar las famosas dificultades que se dan cuando se trata de traducir problemas dados en lenguaje natural al sistema de ecuaciones. Continuando entonces, los sistemas semióticos que permitan las tres actividades cognitivas, es decir, formación, tratamiento y conversión, son los que se denominarán registros de representación semiótica. Para el trabajo desarrollado tuve en cuenta principalmente los registros de representación verbal, simbólico, analítico, algebraico, los sistemas numéricos y las representaciones icónicas en puntos. Para dar más información sobre esto, entonces, existen sistemas semióticos que no son considerados registros, pues fallan en alguna de las tres actividades mencionadas. Por ejemplo, las fotografías, los mapas, las caricaturas y los diagramas de relaciones tan utilizados en matemáticas no son propiamente registros de representación. A manera de conclusión, la representación gráfica conecta con las potencialidades de la visualización para formar conceptos y se relaciona con la geometría y la topología. La representación en forma de tabla pone de manifiesto los aspectos numéricos y cuantitativos. La fórmula nos conecta con la capacidad simbólica y se relaciona principalmente con el álgebra, mientras que la representación verbal se relaciona con la capacidad lingüística de las personas y es básica para interpretar y relacionarse con las otras tres. El sistema de representación en puntos está caracterizado por un único punto o por un único símbolo, que es el punto. Un espacio estructurado para representar, una trama cuadrada isométrica, una forma de organizar la cantidad de puntos, regularidades y las simetrías. De esta forma se obtiene un sistema de representación para los números naturales bastante diferente de los demás sistemas. Al ser un sistema visual, ofrece todas las ventajas de dicho tipo de sistemas. Este sistema de representación, al organizar geométricamente las unidades que se componen de cada número, proporciona informaciones muy importantes sobre el número. Por un lado, se visualiza un análisis aritmético del número. Un número triangular es la suma de números consecutivos comenzando desde 1. De hecho, esto es un teorema. La suma de los primeros n números naturales es un número triangular. Un número cuadrado es el producto de un número por sí mismo. Un número oblongo es el producto de dos números consecutivos. Además, un mismo número puede pertenecer a varios tipos de números figurados. Por ejemplo, el 6 es lineal, rectangular, triangular y oblongo. Por otra parte, distintos números comparten un mismo tipo de configuración puntual. De esta forma, este sistema de representación permite establecer propiedades numéricas generales y ciertas identidades algebraicas. Por ejemplo, es fácil, teniendo una representación como la que se ve en la diapositiva, lograr determinar con la sola observación que un número cuadrado, por ejemplo, después de observar ciertas particularidades, pues un número cuadrado se puede expresar como un triangular en un orden más el triangular del orden anterior. Asimismo, por ejemplo, un número pentagonal, veamos en la tabla, el pentagonal de orden 5 se puede expresar como la suma del cuadrado de orden 5 más el triangular de orden 4. Y así muchas de otras relaciones se pueden ir explorando y encontrando con la sola observación. De hecho, esta es lo que se quiere y es uno de los objetivos que se quiere lograr con los estudiantes, que ellos a través de la observación en diferentes representaciones puedan lograr estas regularidades. Pasando a la parte metodológica,
El proyecto se desarrolló en el municipio de Apartado, subregión de Urabá, departamento de Antioquia, con estudiantes de la institución educativa Instituto Univán, el cual es un centro educativo privado de confesionalidad católica, ubicado en zona rural de dicho municipio. Se seleccionaron estudiantes del grado octavo, estudiantes que tienen edades entre 12 y 14 años. Se trabajó con un total de 22 estudiantes, en donde predominan las mujeres. Ellos se encuentran en una situación socioeconómica que los ubica en los estratos 2 y 6, de 2 al 6. Estos jóvenes son jóvenes cuyas familias tienen para con ellos proyectos de vida bien definidos. Esto se ve reflejado en la alta tasa de estudiantes que continúan sus estudios superiores en universidades, sobre todo de Medellín, Montería, Bogotá, Cali. Tienen predilección por carreras como las ingenierías, las administrativas y medicina. La institución tiene un marcado énfasis de formación en matemáticas e inglés. Específicamente la asignatura de matemáticas cuenta con una intensidad horaria de 6 horas a la semana en los grados sexto a noveno. Esto caracterizando la población con la que se trabajó. El trabajo se desarrolló en 3 grandes bloques, que fue una parte de diseño, la parte de ejecución y por último el análisis y la evaluación. Para la parte del análisis de las actividades desarrolladas con los estudiantes se tomó un modelo del señor Juan de Godino, y unos colaboradores. Estos autores proponen distinguir 4 niveles de algebraización, que se denominan protoalgebraicos, al considerarlos como primarios. Estos niveles están enmarcados entre un nivel 0 de algebraización, que se caracteriza por una ausencia total de razonamiento algebraico, y un tercer nivel en el que la actividad matemática ya se puede considerar como propiamente algebraica. Los criterios básicos para definir los niveles de algebraización fueron, no están en un orden específico de jerarquía, simplemente vamos a caracterizarlos un poco. Entonces, estos criterios son la generalización, que es la capacidad de expresar el término general de una secuencia con su correcta simbolización. La unitarización, que es el reconocimiento explícito de intensivos. Los objetos intensivos son las generalidades o patrones, como entidades unitarias. Se puede decir que este es el paso previo a la generalización. Otra característica, otro criterio, es la formalización y extensión, que quiere decir el nombramiento mediante expresiones simbólicas algebraicas, es decir, esta es la fase de simbolización. La transformación, que es la utilización de objetos intensivos, es decir, lo relativo a lo general ya lo había dicho, en procesos de cálculo y nuevas generalizaciones, es decir, ya utilizar lo aprendido. Para distinguir cada nivel se propusieron diversas actividades utilizando números figurales y otro tipo de actividades. También se utilizaron progresiones y secuencias. Y se enfatiza que el nivel de la actividad en sí no lo da la actividad en sí misma, sino la forma como el estudiante aborde su solución. Ya sabemos que un mismo problema puede ser abordado de manera aritmética o algebrizando. Acá en la diapositiva se muestra pues lo que les acabo de mencionar de los criterios básicos para definir los niveles de algebrización. Entonces la generalización, la unitarización, la formalización y extensión y la parte de transformación. Aclarando nuevamente que una actividad en sí misma no es la que determina el nivel de algebrización, sino la forma como el estudiante lo aborde. A manera de conclusión, entonces, se puede decir que el proceso de generalización es un proceso lento y complejo, dadas sus múltiples características, que el conocimiento matemático es accesible a partir de las representaciones externas que son de carácter semiótico, dadas por signos, símbolos o gráficos. El fenómeno de representación también concierne el funcionamiento mismo del pensamiento y ocupa una posición central en el aprendizaje de las matemáticas. No hay una fórmula mágica para abordar un determinado problema de enseñanza y aprendizaje. Cada propuesta tiene sus ventajas y desventajas y será tarea del maestro adecuarla a su contexto y a las necesidades de sus estudiantes. Los números figurales tienen la ventaja de permitir múltiples registros de representación, lo que los hace flexibles y de fácil acceso y reconocimiento. Se encontró un proceso difícil, que es el de la simbolización, pero no se puede esperar a llegar a niveles avanzados de escolaridad para ir introduciendo a los estudiantes en el manejo adecuado de los símbolos. Es necesario hacerlo desde etapas tempranas, de manera que éste no se convierta en un obstáculo más. La configuración en puntos es una potente forma de registro, pues permite realizar fácilmente asociaciones, realizar la actividad de conversión entre los objetos matemáticos, así como percibir patrones y regularidades. Muchas gracias por su dedicada atención.